Ya estamos en contacto con Pedro Porley, vicepresidente del Zunca. Pedro, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes y bueno, gracias a ustedes por el espacio. Pedro, buenas tardes primero que nada y estábamos repasando los hechos que giraron en torno a las noticias del Zunca en estas últimas horas, esos dos fallecimientos aquí en Montevideo en el día de ayer, los dos en la misma jornada, uno en Punta Carretas, otro en Avenida Libertador. Primero que nada, ¿qué es lo que se sabe de las circunstancias en las que fallecieron los dos trabajadores en las últimas horas? Bueno, como decía, agradecerle a ustedes el espacio para poder referirnos a este tema y lamentablemente a 18 días hábiles de retornados de nuestra licencia, una vez más estamos padeciendo el fallecimiento de un trabajador confirmado y otro que se conoce del siniestro, pero no está claro que pertenezca a nuestro sector de actividad. ¿Estás hablando del de Avenida Libertador? Exactamente, de todas maneras lamentamos de la misma forma porque estamos hablando de pérdida de vida en el trabajo, cosa que, bueno, obviamente nos preocupa, nos duele, nos angustia mucho y nos llama a seguir reflexionando en la necesidad de siempre ponderar sobre el tema de la salvaguarda de la vida, las condiciones de trabajo, la seguridad y higiene, la salud laboral, que si bien el año pasado y en los periodos anteriores nos tuvo muy ocupados, hoy en víspera de la inauguración de nuestro Congreso, una vez más está como tema principal en donde, bueno, seguimos planteándonos, primero que nada, que se cumpla con la normativa en la industria de la construcción, que por cierto es muy amplia, que surge en muchos casos del acuerdo de todos los actores políticos y sociales que tienen que ver en la industria de la construcción, pero que lamentablemente en algunos casos esos acuerdos a la hora de la práctica no se cumplen, se coloca falta de responsabilidad, de compromiso, actuaciones negligentes y que terminan en esta situación tan lamentable a esta altura, no únicamente para los trabajadores de la construcción, para el mundo del trabajo en general y para la sociedad uruguaya. Pedro, y tengo una pregunta. Teniendo en cuenta el tamaño y la fuerza que tiene el Sindicato Único de la Construcción, yo me imagino que estas faltas de garantías están dadas desde el principio de la obra o por lo menos en el desarrollo de la obra. ¿No hay posibilidad de parar específicamente en esa obra hasta que se cumplan todos los requisitos y no tener que esperar a tener que lamentar una desgracia como esta? Bueno, yo recién decía, nosotros tenemos una normativa amplia en la industria de la construcción y que surge de la negociación, el acuerdo y el consenso de las partes. Sí. Nosotros tenemos un decreto de seguridad, el 125/14, tenemos la ley de responsabilidad penal empresarial, tenemos mucha normativa. El tema es que todos deberíamos cumplir con nuestro papel a la hora de garantir de que efectivamente esto que convenimos se aplique. Hay posibilidades ciertas de que la organización sindical actúe con mayor insistencia en el tema. De hecho, hoy lamentamos que la mayoría de los accidentes ocurren en aquellos lugares donde desde el punto de vista de la organización sindical estamos flacos y por lo tanto hay una vez sí y otra también algunos abusos empresariales que son parte de lo que tenemos que denunciar y lo que le exigimos a las autoridades de gobierno que controlen, fiscalicen y hagan cumplir. Nosotros venimos hace un buen tiempo planteando de que el papel de la Inspección General del Trabajo no es ir una vez ocurrido el accidente a tratar de explicar qué fue lo que pasó, porque en ese proceso tenemos el trabajador fallecido y en algunos casos trabajadores mutilados, lastimados, con lesiones que después lo obligan a salir de la vida activa. Pedro, para capaz... nosotros... Perdón. Sí, decime. No, pensé que habías terminado, discúlpame, seguí, por favor. No, y lo que decía que el papel para nosotros de la Inspección General del Ministerio de Trabajo tiene que ver con un trabajo preventivo, que fiscalice, que dé garantía del cumplimiento, y por eso hoy el sindicato está en ese proceso de reclamar una fiscalía especializada que atienda el tema de la seguridad, la salud laboral, las condiciones medioambientales,
que esencialmente tenga como cometido fiscalizar y garantir, y que en aquellos casos en donde se comprueba que hay falta de aplicación de la normativa, del decreto, que hay negligencia, que también se actúe en consecuencia. Y no simplemente con una multa económica que muchas veces es irrisoria, sino que se genere la condición para realmente sancionar a quienes tienen la responsabilidad primera del cumplimiento del decreto y de la normativa, que son los propietarios, los dueños de empresas, los contratistas principales. La responsabilidad de las empresas, la responsabilidad de un Ministerio de Trabajo es innegable, Pedro, ¿no? Pero uno se pregunta si ante los resultados no convendría articular que el Zunca también, con algún representante especializado, esté presente en este tipo de inspecciones, como bien dijiste vos, previas al comienzo de una obra o durante el desarrollo de una obra, para asegurar, sí, la salvaguarda de los trabajadores. Bueno, en realidad nosotros tenemos establecido desde el decreto de seguridad la figura del técnico prevencionista y la figura del delegado de seguridad. En todos aquellos casos en donde hay riesgo de vida para el trabajador, puede actuar la suspensión de la tarea. Pero como te decía, muchas veces esto está relacionado con la fortaleza sindical, con la posibilidad de la organización, y muchas veces también está vinculado a la responsabilidad y el papel o el compromiso que establece los representantes de la empresa en el lugar, los propietarios de las empresas, de que efectivamente lo que todos declaramos, que la vida está primero, en la práctica se ponga en práctica. A nosotros nos está pasando, primero que nada, que no somos los que cuando llegamos a la obra ponemos las condiciones. Las condiciones las tiene que garantir el empresario o los propietarios en función de los acuerdos que existen en el sector. Y nos está pasando que ante la falta de trabajo, muchas veces existen las presiones de parte de los representantes empresariales en cuanto a no reclamar, y sin duda el trabajador cuando viene de 8 meses, de 10 meses, de un año o más de desocupación, muchas veces le es más difícil poder hacer cumplir la normativa, que vuelvo a decir, existe en el sector, pero también decimos, no somos nosotros los que ponemos las condiciones a la hora del ingreso al trabajo. Está claro. Justamente, Pedro, eso va a ser, vos mencionabas que mañana va a estar el Congreso Nacional del Zunca, y ustedes habían destacado previamente varios temas para abordar: el salario, la reducción de la jornada laboral entre algunos de los ejes centrales, obviamente las condiciones de trabajo y la seguridad, que siempre es tema de preocupación, pero obviamente que con estas circunstancias se va a ponderar todavía más este tema. ¿Qué es lo que queda por hacer? Porque da la sensación, a veces, lo hemos hablado con vos también, que has estado por acá por la radio hace algunos meses, que la reglamentación está, pero falla algo en la interna que impide que se puedan ejecutar las cosas como tienen que ejecutarse. Vos hablabas de la figura del delegado de seguridad, existe eso, pero obviamente que los accidentes pasan también, ¿no? Pero ¿qué es lo que está fallando? Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros decimos con mucho énfasis es que tiene que haber un mayor compromiso y un compromiso verdadero. Porque es cierto, la figura del técnico prevencionista existe, pero muchas veces el técnico prevencionista también está en relación de dependencia con las empresas, y aunque tenga el compromiso, la voluntad, la responsabilidad de hacer aplicar la norma, a la larga termina sintiendo y siendo parte de las presiones empresariales que muchas veces ponderan la producción, los avances de obra por encima de lo que teníamos convenido, y hasta a ellos mismos les pasa de quedarse sin trabajo. De parte nuestra, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Tenemos que seguir en el proceso de aplicación de la normativa, de respeto al decreto, de que se cree la fiscalía especializada, que la inspección cumpla con el papel de campañas preventivas, campañas educativas. De nuestra parte también seguir en ese esfuerzo permanente de la capacitación de los trabajadores en materia de derecho, en materia de condiciones de trabajo, en el saber transitar la obra,
Y creo que, en definitiva, todos tenemos que reforzar ese compromiso, porque, como decíamos, vamos a un congreso en donde sí vamos a discutir de salario, vamos a discutir de programa, vamos a discutir de plataforma, de aspecto de la seguridad social, vamos a ver cómo encaramos la próxima ronda de consejo de salario, que está prevista para fines de marzo, está prevista para principios de abril, pero lo cierto es que antes de todo eso hay dos condicionantes. Primera, uno, el tema del trabajo en cuanto a la cantidad, y el otro en cuanto a la calidad, que tiene que ver justamente con esto, con las condiciones de seguridad e higiene, de salud laboral, las condiciones medioambientales, y tiene que ver también con el respeto a los derechos que tenemos generados. Entonces, también en ese sentido, nosotros decimos que hay un collage de medidas a tomar, pero que efectivamente hay que lograrla impulsar desde el sector. Todos tenemos un compromiso acá de responsabilidad social y hay que actuar en consecuencia. Sí, vos lo planteabas, todos tenemos también parte en esto, lo decías, y hay oyentes también que lo marcan, que la importancia también de educar al trabajador y que el trabajador también se adhiera a todo lo que se propone, ¿no? A cumplir con lo que se establece en seguridad, en utilizar todo el equipamiento que hay, y por supuesto que la empresa lo ponga a disposición de los trabajadores, ¿no? Ni que hablar eso, pero teniendo la visión del trabajador también, cómo lo está manejando dentro del sindicato ese acoplamiento a las medidas que están en las obras de seguridad. Bueno, cuando yo digo de que este es un tema prioritario, es porque a pesar de que se ha hecho mucho, seguimos sintiendo que faltan cosas por hacer. Y no es una utopía pensar en una industria en donde no haya fallecido en siniestros laborales. Creemos que con ese compromiso del que hablábamos, las empresas tienen que suministrar los implementos de protección, tienen que suministrar todo lo que establece el decreto, y el trabajador tiene que comprometerse a utilizarlo. Ahora, sigo diciendo con claridad que cuando nosotros ingresamos a trabajar, cuando vamos a golpear la puerta de una obra, no somos los que ponemos las condiciones. Y muchas veces, producto de la necesidad, claro, entramos, tratamos de hacernos a la changa, tratamos de garantir cierta estabilidad, y obviamente que si existe una organización sindical que vigile permanentemente esto, se facilita. Pero cuando hay situaciones en donde no hay organización sindical, muchas veces autocríticamente el sindicato no llega, y en otros casos los abusos empresariales impiden la posibilidad de la organización, bueno, este tipo de cosas también hay que combatirlas. Sí, sabes que en la medida que estamos hablando, Pablo, hay un montón de, Pedro, hay un montón de mensajes que llegan. Pablo justamente dice: lo que falla son los jefes. Yo trabajé haciendo mantenimiento, dice, en un reconocido hotel de Punta Carretas. Dice que un día su jefe lo mandó a pasar membrana a la azotea, lo mandó sin arnés, sin compañía de otra persona, y le tuvo que decir que no iba a hacer la tarea sin las condiciones correctas. Dice que se enojó y que tuvo que ir a hablar con la gerencia. Eso se repite mucho. ¿A ustedes les llegan también varios reclamos de que los mandan a hacer trabajo sin las condiciones necesarias? Bueno, yo voy a hablar con claridad. Tenemos casos de encargado de obra o capataces en donde mandan a hacer la tarea, y ante la primera iniciativa de los trabajadores de exigir las condiciones, lo que le devuelven es la amenaza de dejarlos sin trabajo, de ser despedido. Eso pasa. Entonces, uno no puede creer que esto siga pasando, Pedro, en los tiempos en los que estamos viviendo, habiendo pasado los años que han pasado, siendo testigos y parte también de lo que han sido los avances en lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones también de los trabajadores. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado y el Ministerio correspondiente ante todo esto? Bueno, Cairo, mirá, yo te digo, en septiembre del año pasado, nosotros lamentablemente contábamos con 13 fallecidos en la industria. Es decir, teníamos un fallecido cada 13, 14 jornales hábiles de trabajo. En su momento, en forma conjunta, las representaciones empresariales, el sindicato y el Poder Ejecutivo hicimos un lanzamiento de la campaña en la Sala Erro del Ministerio de Trabajo. En ese momento, el propio presidente de la Cámara decía que la situación de siniestros laborales con la cantidad de normativa y acuerdos que tenemos en el sector era inadmisible.
El Ministerio de Trabajo coincidía con eso. Ahora, el problema es que no nos podemos quedar en lo declarativo. Acá hay que salirse del discurso, colocarse en la práctica y que efectivamente todo lo que tenemos convenido, muchos de los cuales habla de mucha tarea preventiva que evita el accidente, se concrete. Claro. Y ahí entonces, por un lado, las campañas de sensibilización, la educación del trabajador en derecho, en materia de condiciones de trabajo, pero también la obligación del sector empresarial de que dé las condiciones para desarrollar con el trabajo y la tarea con la protección de la vida, y el papel del Estado fiscalizando y dando garantía para que efectivamente se cumpla. Porque después que pasan los siniestros, hablamos de solidaridad, hablamos de compromiso, hablamos de responsabilidad, pero no es solo el discurso, es la práctica. Está claro. Entonces, seguimos insistiendo con esto. Cada uno asuma su responsabilidad, haga efectivo en la práctica su compromiso, y creo que con el esfuerzo de todos podemos generar la condición de una industria distinta. Pedro, en estos dos casos que estábamos mencionando, el fallecimiento del trabajador en Punta Carretas, que es ese caso sí vos decías que estaba afiliado al Zunca, y el otro accidente en la avenida Libertador, ¿qué es lo que se puede decir de lo que falló en el accidente del caso de Punta Carreta? Cayó al vacío el trabajador, eso es lo que está confirmado, ¿no? ¿Podemos ampliar algún detalle más para poder también entender qué fue lo que ocurrió en estos casos? En los dos casos hay confirmación del siniestro. Nosotros en la mañana de hoy estuvimos en contacto con los compañeros que están en la Comisión de Seguridad e Higiene del sindicato, que a su vez habían estado en contacto con la Inspección General de Trabajo, y en los dos casos estamos esperando la documentación sobre la actuación de cada una de las partes, Inspección General de Trabajo, Bomberos, Policía Científica, y ahí vamos a tener mayor detalle. Antes no queremos arriesgar opinión porque sería irresponsable, queremos tener todos los elementos para después sí ir a la discusión y a formar la opinión más concreta del sindicato sobre cuáles son las explicaciones en estos casos en particular. Uh-huh. Uno, como te decía, está probado, que es de la industria de la construcción. En el otro caso también es parte de lo que está en investigación y que será la Inspección General de Trabajo que nos confirme a qué grupo de actividad pertenecía este trabajador. Uh-huh. Correcto. Pedro, para mañana con el Congreso Nacional que se va a realizar en el Club Cordón, son 2 días de reuniones del sindicato. La expectativa está en poder tener estos temas arriba de la mesa, pero ¿hay alguno de los temas, más allá de obviamente el de seguridad, que seguramente se va a llevar gran parte de la atención, pero que a ustedes los preocupe más que otros? Está lo de la reducción de la jornada laboral también en análisis. Sí, bueno, como te decía, para nosotros el tema del trabajo es prioridad, como lo planteamos también en cantidad y en calidad. Las condiciones de trabajo, la seguridad e higiene. Además de ello, está claro que nosotros tenemos que definir programa para los próximos 3 años y seguramente esbozaremos, aunque en titulares, porque después la resolución final es materia de una Asamblea General Nacional que tendremos que convocar por marzo o abril para la definición de la plataforma reivindicativa y encarar la próxima ronda de Consejo de Salario. Sí es cierto que está en discusión el tema de la reducción de la jornada, que hay aspectos de la seguridad social que también vamos a intentar discutir para alcanzar, formalizar una propuesta sobre un cómputo jubilatorio especial para los trabajadores de la construcción, tratando de avanzar sobre lo que decimos autocríticamente un retraso que tenemos en materia de seguridad social, pero también va a estar en discusión aspectos que hacen a el funcionamiento de la organización sindical, en donde de nuestra parte vamos a seguir reclamando que, la condición esencial para integrar nuestra organización sindical es ser trabajador o trabajadora de la construcción. Uh-huh. Por lo tanto, profundizar en la participación de los trabajadores, en las posibilidades a proponer, a opinar, a estar informado, a criticar, ¿tá? Y que efectivamente se nos dé la posibilidad de que en todos aquellos ámbitos en donde tiene participación el sindicato, todos
independientemente de las corrientes políticas sindicales a las que pertenecemos, tengamos la posibilidad de participar y tener poder de decisión. Es sabido que venimos de un año muy difícil por todo lo que pasó en materia de los fondos sociales, lo que pasó con el robo, la corrupción en el fondo de vivienda. No encontramos otra forma de calificar que decir robo y corrupción. Bueno, nosotros obviamente vamos con una posición al Congreso en donde seguimos insistiendo que hay que continuar la investigación, que hay que ir hasta el hueso, que hay que establecer todas las responsabilidades. La organización tendrá que actuar en consecuencia, pero también para adelante determinar con qué medida vamos a seguir funcionando en estos ámbitos de negociación colectiva permanente, como es el Fondo Social, como es el Fondo de Vivienda, como es el Fondo de Cesantía o la Fundación de Capacitación, en donde esas medidas tienen que apuntar a dar garantía de que estos instrumentos que fueron creados y son muy buenos beneficios y todos los celebramos, cumplan con el objetivo para el que fueron creados. Es decir, mejorar la condición de trabajo, mejorar la condición de vida del trabajador y de su familia, y que no se utilice para el enriquecimiento ilícito de unos pocos, como lamentablemente pasó, y que obviamente las garantías tienen que ser tomadas para que nunca más ocurra esto. Porque entre otras cosas, nosotros lo decimos en todas las asambleas, estamos hablando de la pelea por el trabajo, estamos hablando en la pelea por las condiciones de trabajo, la calidad del trabajo, hablamos del programa, hablamos de la plataforma, hablamos de la fortaleza organizativa, pero para que esto ocurra es con la gente. Y para que la gente se apropie de esto, sin duda, tiene que confiar en su organización sindical, tiene que confiar en sus dirigentes, y para que eso pueda ocurrir tiene que tener información, tiene que haber transparencia, tiene que haber democracia, tiene que haber participación, y en ese proceso nosotros pensamos desarrollar este 19º Congreso Nacional del ZUNCA. ¿A vos te parece, Pedro, que esto que pasó el año pasado con todo lo del FOSCOP, del Fondo de Vivienda de la Construcción, afectó la confianza de los afiliados al sindicato, o alguno se desafilió por lo ocurrido? Yo en realidad no lo puedo cuantificar en cuanto a desafiliaciones. Lo que sí digo es que efectivamente afectó, y es legítimo que el trabajador esté enojado, porque en definitiva ese dinero que se robó y que en definitivamente no se cumplió con los objetivos para el que se aporta, sino que hubo corrupción, es legítimo que el trabajador se enoje, que el trabajador reclame. Ahora, yo siempre digo, no es el enojo y me voy de la organización, no, es manifestar lo que pensamos, es proponer, es criticar, es opinar, y en forma colectiva, entre todos, adoptar las medidas para que podamos revertir esta situación, que por cierto, en algunos casos los compañeros se manifiestan con mucha bronca, pero no obstante ello, en el trabajo previo que hemos hecho al Congreso, hoy podemos decir que mañana vamos a estar inaugurando el 19º Congreso con más de 1.300 delegados. Es una cifra bien importante, porque además vienen delegados de todos los departamentos, de todas las localidades, y es lo que queríamos en principio resolver como primer desafío. Después, evidentemente, el desarrollo dirá hasta dónde podamos llegar. ¿Cuántos afiliados está teniendo el ZUNCA actualmente, aproximadamente? En la industria de la construcción hay alrededor de 55.000 trabajadores aportantes a la seguridad social, de los cuales son afiliados cotizantes entre 15 y 16.000, según la última información que nos colocaron los compañeros que están en la Secretaría de Finanzas y de Organización. Y además, Pedro, vos marcabas 1.300 delegados van a estar participando del Congreso, y con esas diferencias que se dan, además, con situaciones muchas veces más preocupantes en el interior que en Montevideo, ¿no? Donde a veces no llegan tantos ojos para poder chequear lo que pasa en las obras, ni tantas inspecciones. Sí, pero porque además, históricamente, a ver, yo llevo un lote de años en la industria de la construcción y dentro del sindicato, y de las primeras cosas que aprendí es que a nivel del territorio nacional la distribución de nuestra industria
con bastante concentración en Montevideo, Canelones, Maldonado, en algunos casos algunos otros lugares del país, pero en muchos departamentos con una ausencia fuerte de la inversión y que por lo tanto con muy poco trabajo. Entonces muchas veces también eso genera dificultades para todo lo demás, para la llegada a la organización, para el traslado de la información, y sin duda que esos compañeros evidentemente van a venir al Congreso con la intención de recibir de primera mano la información sobre todos los temas, sobre el programa, sobre la plataforma, sobre el funcionamiento del sindicato, pero también esto que mencionábamos de última, que es la situación de los fondos sociales y en particular del FOGOP. Sí, claro. Muy bien. Claro que sí. Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto. Ojalá que en los próximos tengamos para hablar de buenas noticias para todos. Así que muchas gracias como siempre. Bueno, la verdad que les agradezco enormemente porque siempre para estos temas de mucha preocupación en la vida del mundo laboral y en particular en la industria de la construcción no han dado espacio. Obviamente que reconocemos y agradecemos esto y le decimos estamos a las órdenes, probablemente la semana que viene tengamos las determinaciones del Congreso, por lo tanto, si es posible, también lo difundiremos para llegarle de primera mano al conjunto de los trabajadores de la construcción de todo el país. Claro, Bárbaro, sí. bárbaro porque queda mucha cosa por hablar, Pedro. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande y muchas gracias.